Entonces, les voy a compartir una ventana que sea esta. Un segundo. Listo. Entonces, para poder hablar del apéndice, pues obviamente tenemos que hablar del colon obligatoriamente. El colon es la parte terminal, digamos, del intestino. Viene el intestino delgado acá, en la parte que es el ilion, y luego viene algo que se llama la válvula ileocecal, que es lo que permite el paso del líquido que viene en el intestino al colon para poder absorber la mayor cantidad de agua y convertir ese líquido finalmente en las heces fecales, pues que nosotros terminamos pues como desechando. ¿Listo? Entonces pues aquí es como una pequeña aproximación, y resulta que en este ciego es donde nosotros tenemos el apéndice. Listo, como lo estoy pintando ahí. ¿Me sí están viendo la pantalla, cierto? Sí, profe. Ah, bueno, listo, perfecto, súper. Entonces viene aquí el colon. Listo. Y que se divide en varias partes. Tenemos el colon ascendente, que ya se los voy a mostrar. Tenemos el colon ascendente, no sé si ven mi puntero, pero este es el colon ascendente, el colon transverso, ¿listo? Colon descendente, y por aquí, aunque no se nota, el colon sigmoides, que llega finalmente hasta el recto, ¿listo? Que el recto no es intestino delgado. Ojo con eso, porque el recto no es intestino delgado. En una de las tareas que le dejé a un grupo, o no sé si a los dos grupos, yo les preguntaba que quién irrigaba el colon, ¿cierto? Entonces todos me dijeron la mesentérica superior, o me dijeron fue la mesentérica inferior, y eso es incorrecto. Viene la aorta, ¿cierto? Recuerden que no es la primera rama, las primeras ramas que dan son las frénicas, pero de los troncos grandes, el primer tronco que hace el tronco celíaco, ¿cierto? Que lo da allá arriba, que es el que irriga el hígado, el páncreas, el estómago, el vaso. Luego viene la arteria mesentérica superior hacia este lado. Y luego vienen las renales, que va una a cada lado. Y luego viene la mesentérica inferior. Entonces, la que se sale de acá, que es la que estoy pintando. Entonces, esta es la superior y esta es la inferior. ¿Listo? Justo antes de dividirse la aorta en ilíacas, que serían las ilíacas comunes. Entonces, ¿quién le da la irrigación al colon? Las dos mesentéricas. La mesentérica superior se encarga de darle, se va a encargar de darle toda la irrigación desde el ciego, el apéndice, hasta 2/3, o sea, hasta acá, hasta 2/3 de la arteria, del colon transverso, y la arteria mesentérica superior, perdón, la mesentérica inferior es la que le da el tercio que le hace falta al colon transverso y el resto, pues, de colon descendente y sigmoide. Eso es muy importante porque eso es lo que nos divide a nosotros el colon derecho y el colon izquierdo, su vasculatura. ¿Listo? Esperen que alguien... no sé si alguien se conectó ahí, por favor, que alguien le dé el ingreso, si pueden. Entonces, ¿qué pasa con el apéndice? Más anastomosis, igual que la vesícula, que nosotros lo habíamos visto. Entonces, ¿qué ocurre? Viene la mesentérica superior y va a dar una rama acá muy importante que se llama la rama iliocólica. Si se llama iliocólica, quiere decir que le va a dar irrigación al ilion y al colon. ¿A qué parte del colon? Específicamente al ciego. Y de esa rama iliocólica sale una ramita terminal que es la arteria apendicular. ¿Listo? Esta es la arteria que se va a encargar de darle irrigación al apéndice. ¿Listo? ¿Por dónde pasan estos vasos? Pues nosotros ya lo vimos. Cuando yo les preguntaba que a ambos grupos que qué es el peritoneo, entonces recuerden que el peritoneo es ese mesotelio que recubre pues todos estos órganos intraperitoneales, y el
un repliegue de varias hojas de meso, que es por la cual pasan pues los vasos sanguíneos pues y los nervios. Si nosotros tenemos si nosotros tenemos una arteria, pues también vamos a tener una vena, ¿listo? Entonces, así como viene la arteria pendicular, pues viene la vena pendicular justo ahí al ladito, ¿vale? Entonces, este esquema se los estoy dibujando para que ustedes piensen también que esto es como la vesícula. Dijimos nosotros que la vesícula tiene una arteria cística y a uno le daba colecistitis. ¿Por qué? Porque había un taponamiento de estos vasos que hacía que finalmente hubiese un edema de la pared. Aquí es muy similar, ¿cierto? Recordemos que histológicamente este apéndice es intestino, o sea que tiene 4 capas. ¿Quién me ayuda ahí con las 4 capas de adentro hacia afuera histológicamente hablando? La primera de adentro hacia afuera. La mucosa, la íntima. Mucosa, muy bien. Después, ¿cuál? La submucosa. La submucosa, muy bien. Luego, ¿cuál? La muscular. La muscular, muy bien. Y por último, muy bien. Entonces, eso es muy importante porque aquí va a ocurrir exactamente lo mismo. Esto es un intestino y esto aquí va a tener una luz. Esa luz va a obstruirse por alguna razón. Dependiendo de la edad, pues así pueden ser varias razones. Por ejemplo, ¿qué puede ser? Popó, un fecalito. ¿Qué significa alito? ¿Qué dijimos que significaba alito? Cálculos. Cálculo, una piedra. Y feca, de materia fecal. Como en las canciones que ustedes escuchan, les dicen que estás hablando feca, pues ya saben de dónde viene. Entonces hay un fecalito acá y obstruye esta luz. ¿Cuál es la función del apéndice? ¿Quién sabe? Ella tiene funciones inmunológicas. Ajá, exacto. Hay algunos, se me olvida el nombre, del tejido linfoide asociado a MALS, tejido linfoide asociado a mucosas, ¿cierto? ¿Sí lo han escuchado? Resulta que entre estas histologías que ustedes están viendo acá, en algunas porciones del intestino hay celulitas que son de tejido linfoide, ¿cierto? Es decir, del sistema inmune, y esto se llama MALS. ¿Qué son los MALS? O sea, son folículos linfoides. Entonces significa en inglés, obviamente, tejido linfoide asociado a mucosas. Resulta que el apéndice está lleno de estos tejidos y nos ayuda a producir la inmunoglobulina que está presente en las mucosas. ¿Cuál es esa? ¿No es la E? No. No. La A, eso, muy bien. La A, correcto, es la inmunoglobulina A. Entonces, este apéndice tiene esas funciones inmunológicas. ¿Qué pasa si no tenemos apéndice? ¿Vamos a dejar de producir inmunoglobulina A? No. No, porque hay más MALS alrededor de toda la mucosa, de todos los intestinos. Entonces, eso es como importante para saberlo. ¿Listo? Doctor, qué pena que si pueden dejar entrar a un compañero. ¿Señor? Que si pueden dejar entrar a un compañero, doctor. Julie, ¿vos en esa idea te aparece ahí para dejarlo entrar? No, profe, a usted, ¿cómo se fue el que creó la sala? Espéreme a ver si la puedo colocar a usted para, de alguna manera. No, no me deja. Bueno, no, ya lo dejé entrar. Listo. Me siguen viendo, ¿cierto? Siguen viendo en la pantalla. Sí, doctor. Listo, perfecto. En ocasiones esto no es un fecalito. Ahí. En ocasiones eso no es un fecalito. En ocasiones eso es... No, no me va a dejar. Bueno. En ocasiones no es un fecalito. En ocasiones, por ejemplo, en pacientes pediátricos, son los MALS, los folículos linfoides, que crecen tanto de tamaño que tapan la luz del apéndice. ¿Listo?
El apéndice no solamente produce inmunoglobulinas, también produce moco. Acuérdense que todo este intestino, este colon, produce moco a través de células caliciformes. Entonces, todo ese moco se está produciendo, también se produce en el apéndice. Entonces, si extrapolamos lo que pasaba en la vesícula con lo que pasa en el apéndice, ¿qué creen que pasa en el apéndice cuando se empieza a obstruir? ¿Qué va a hacer el apéndice? ¿El apéndice se va a dejar de mover? No. Él va a empezar a contraerse y su contenido va a quedar acá, en la luz. Entonces, ¿qué va a hacer el apéndice? ¿Qué va a pasar con el apéndice? Se ha ¿Los vasos congestionado. se inflaman? Yo tengo arteria, tengo linfoide, o linfático mejor. Y tengo Profe, vena. ¿también no presentaría edema en la pared? ¿Por qué? La respuesta es sí, pero ¿por qué? Explíqueme, desarrolle esa idea. Por la misma inflamación que está presentando en el momento, ya sea por una obstrucción, como lo acabas de La decir, función la tiene. ¿Qué pasa si está obstruido? ¿Qué pasa con el músculo? se contrae, Va bien. ¿Cómo? se contrae, Se contrae. ¿Y qué pasa con un músculo cuando se contrae muchas veces? Se ¿Se fatiga. hipertrofia? Se hipertrofia. hipertrofia. Muy bien. ¿Y qué pasa si se hipertrofia y por ahí están pasando los vasos? Se obstruyen los vasos. Correcto, muy bien. Entonces, hay una hipertrofia de este músculo liso acá, entonces se vuelve grande. ¿Y cuál vamos a perder primero? ¿Qué vasos vamos a perder primero? Las venas. Las venas. Los La vena. linfáticos y las venas, muy Las bien. venas. ¿Sigue entrando sangre al apéndice? Sí, por la... Sí. Sí, muy bien. ¿Está saliendo sangre? No. Entonces, ¿cómo se llama esta primera fase de la apendicitis? Edematosa. Edematosa. ¿Y por qué se llama edematosa? Hay extravasación de líquido de la arteria, es decir, sigue entrando, no se está yendo el líquido, entonces hay una extravasación de este líquido, ¿sí o no? De la sangre, aquí va saliendo, y esta pared se torna gruesa. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué dijimos que pasaba con las uniones celulares? Cuando hay mucha agua, se ensanchan, es decir, tengo célula acá, hay uniones celulares que unen una célula a otra, pero cuando hay agua, esas uniones celulares se ensanchan y las bacterias aprovechan para entrarse a través de los espacios que dejan las células por culpa del edema, y esto se empieza a llenar a colonizar de todas las bacterias que están aquí en el colon, y se coloniza ese colon y empieza a haber respuesta inflamatoria. ¿Cómo se llama entonces la siguiente fase? Sí, muy bien, fibrino purulenta. Ya empieza entonces a ver push. ¿Listo? Sigue entrando sangre. Ahora no solamente hay inflamación porque está saliendo agua, se está extravasando el agua, sino que además hay respuesta inflamatoria porque ya hay bacterias aquí. Entonces, ¿qué va a pasar con la arteria? Y si a un tejido no le llega sangre, ¿qué le ocurre? Isquemia. Un proceso de necrosis. Isquemia, y después de la isquemia, Necrosis. 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 ¿Qué tipo de necrosis le da al apéndice? Gangrenos. Gangrenosa, muy bien. Entonces, tercera fase. Gangrenosa, gangrenada. Y finalmente la última es la perforada, donde todo el contenido que hay en el apéndice pasa a la cavidad peritoneal. ¿Listo? ¿Claro? Entonces, ¿yo cómo me doy cuenta que este paciente va a tener apendicitis o no? Por las escalas. No, las escalas es para ayudar al diagnóstico, pero lo más importante acá es, ¿por qué me va a consultar el paciente? Por el dolor.
Dolor. ¿Cómo es el dolor de la apendicitis? Entonces, para eso utilizamos nuestra herramienta que, ¿cómo se llama? Alicia. Alicia, muy bien. Entonces, ¿cuál es la de Alicia? ¿Cuál es la de Alicia de la apendicitis? Aparición súbita. Súbita. ¿Qué está haciendo el paciente cuando le empieza a doler? No necesariamente tiene que ser algo. Nada, ¿cierto? Él está así cuando de repente le arranca el dolor. Listo. L. ¿Qué significa la L? Localización. Es en la fosa ilíaca ¿Dónde derecha. le duele? El cuadrante derecho. Fosa Fosa ilíaca ilíaca derecha. derecha o el cuadrante derecho, muy bien. Cuadrante derecho por inferior, ¿no? Cuadrante inferior derecho. Muy bien. Listo. ¿Qué significa la I? La irradiación. Irradiación. ¿Se le irradia el dolor? No. No. Entonces, ojo porque sí, la apendicitis en su presentación clásica, es decir, en lo más común, tiene una cosa muy importante que se llama migración del dolor. Es decir, el dolor no inicia en el cuadrante inferior derecho o en la fosa ilíaca derecha. ¿Dónde arranca? En el epigastrio. En el epigastrio, perdón. En el epigastrio arranca y él empieza a migrar y pasa desde allá arriba hasta acá abajo. Y eso es una referencia, no una irradiación. Una referencia al dolor porque el dolor no le cambia. Él empezó a doler en el epigastrio y de un momento a otro, ¡pum!, le dolió la fosa ilíaca derecha. ¿Listo? Es una referencia del dolor. ¿Qué significa la C? Bueno, también, aparte de eso sí se puede ir a otros lados, a la zona lumbar, a los miembros inferiores, obviamente por referencia al derecho. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué significa la C? Característica. ¿Qué característica tiene este dolor? Es tipo cólico. Es tipo cólico, muy bien. Miren que el que está principalmente comprometido ahí, ¿quién es? El músculo. ¿Cómo es el dolor tipo cólico? Que va y viene. Va y viene, ajá, exacto. Me empieza, duele, aumenta la intensidad. Ay, me dolió mucho, ya no me duele. Luego esa intensidad otra vez aumenta. Duele, me duele mucho. Ay, me dejó de doler. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué significa la I? Intensidad. La siguiente I. ¿Qué intensidad tiene? Por Pues, encima de la EVA. Alta. Acuérdense que yo les dije que si ustedes se ponen a leer algunos libros, por ejemplo, incluso el Schwartz, ahí les dicen debe ser 6 o mayor, pero acuérdense que el dolor es subjetivo, lo importante es que le duele y le duela bastante. ¿Listo? Y la última, ¿cuál es? Atenuantes. Asociados, atenuantes o agravantes. ¿Qué lo atenúa? Y a una estudiante, ¿cierto? Y resulta que el estudiante me viene con esto: dolor en la fosa ilíaca derecha. ¿Qué puede tener este paciente? ¿Qué estructuras? Acuérdense que yo les explicaba que algún grupo que la anatomía de superficie a mí me sirve en el abdomen, me sirve es para saber qué estructuras puede haber ahí para yo sospechar que me duele. Por ejemplo, si a mí me duele la fosa ilíaca izquierda, ¿yo tengo que pensar en la vesícula? No. No, porque no está ahí. Entonces, para eso me sirve la anatomía de superficie, para saber dónde o qué estructuras pueden estar ahí para yo saber qué me puede estar doliendo. Entonces, ¿qué estructuras hay en la fosa ilíaca derecha en un hombre? El ciego. El ciego. El extremo inferior del ilion. El canal inguinal. Listo, el canal inguinal. ¿Qué más? El apéndice, ¿qué más?
¿Qué es un diagnóstico diferencial de apendicitis? Uréteres. Los ureteres, muy bien. O sea, por si yo tengo cálculos renales, cálculos renales, pues que eso duele mucho. Y detrás del uréter está el músculo psoas. También hay abscesos del psoas que pueden ser diagnósticos diferenciales. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Bueno. Entonces resulta, y en la mujer, que aparte de todo lo que nombramos, ¿qué más hay ahí? Entonces, hay muchas cosas diferentes, por ejemplo, en la colecistitis, que es más fácil de llegar al diagnóstico. ¿Cómo yo hago este diagnóstico? Entonces, para eso están las escalas de riesgo que ustedes saben. Entonces, vamos a mostrar acá, Alvarado, vamos a coger Alvarado. Esto es tan sencillo, buscarlo acá así. Entonces, vamos a ver si me lo deja pegar. Copiar. Pegar. Ahí sí me lo dejó pegar, muy bien. ¿Están viendo, cierto? Ahí están viendo. Sí, doctor. Bueno, entonces vamos a colocarles un ejemplo. Yo lo voy a colocar acá. Paciente de 18 años, ¿cierto? 3 días de dolor, mesogastrio. Este es masculino. Masculino, mesogastrio, que migró a fosa ilíaca derecha, sin fiebre, náuseas, sin vómito. ¿Qué más? No tiene hambre. Y al examen físico, signos de irritación, dolor a la palpación, no signos de irritación peritoneal. ¿Cuáles son los signos de irritación peritoneal para el El de McBurney. McBurney? Uno, otro, El Rothschild. Lomber. Entonces, vamos a ver.